Hola de nuevo. Bueno, pues bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Bueno, como siempre recordaros que estos 2 primeros minutos de la clase están pues reservados para aquellos alumnos que tienen cuenta premium, ¿no? Ellos, si lo desean, pueden reservar asiento y entrar desde este momento ya en clase, ¿vale? Como por ejemplo ha hecho ahora Peter. Hola Peter, ¿qué tal? Hola, muy bien. Llegas un poco tarde. Ujú. Bueno, es que esta es la continuación de otra clase y por eso hemos acabado un poquito tarde la anterior clase de gramática y la acabamos de empezar ahora. ¿Has visto la anterior clase de gramática, Peter? No, no, no. Eso es, Eh, 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 no. Hemos estado hablando sobre los tiempos verbales en pasado, sobre el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto y el indefinido. Sí, Eh, bueno, porque yo he estudiado antes. ajá, muy bien. Pues es sobre esto, ¿no? Y hemos estado explicando, pues, un poco cuándo utilizamos el pretérito perfecto, en qué situaciones. Y ahora estábamos explicando el pretérito imperfecto, ¿no? Las situaciones en las que solemos utilizarlo bueno, y cuáles son los ejemplos, ¿no? Con qué ejemplos pues solemos utilizar esta forma verbal, ¿vale? Y nos queda pues prácticamente solo una parte del imperfecto por ver ahora y también veremos, pasaremos a ver por último el indefinido, ¿no? Cuando se utiliza el pretérito indefinido. Ok, gracias. Que es necesario que yo abrir esta Ujú. link. Estos documentos, sí, porque Oh, si sí, quieres sí. puedes abrirlos para ir viendo un poco lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a trabajar, ¿vale? Sí. So trabajaré. Entonces, ujú, es recomendable que los abras para ir viéndolos ahora, ¿vale? Muy bien, pues hola de nuevo a Mira y a Reni. Hola, otra vez. Hola, otra vez. Hola, Mira, ¿entiendes el pretérito imperfecto? Mira. Sí, sí, y yo lo entiendo. Am, no es muy difícil, Ujú. imperfecto no es muy difícil, pero cuando necesito usarlo, se me olvida. Eso, bueno, eso a veces pasa, ¿no? Pero pasa, yo creo que con cualquier idioma, ¿no? Cuando a veces, ahora lo estamos viendo y realmente no es muy difícil, creo, ¿no? Son una serie de normas y conocer un poco, pues, en qué situaciones debemos utilizarlo, ¿no? También a lo mejor, pues, es bueno leerlo, ¿no? Estas situaciones, es buena también, pues, leerlo después y repasarlo bueno, para que nos quede un poco más claro, ¿no? Aparte de la explicación, siempre es bueno repasar un poco estas cosas. ¿Y tú, René, qué tal? ¿Qué te parece el imperfecto? ¿Te parece fácil, difícil? Am, Creo que no es muy difícil, pero a veces no estoy seguro cuál forma usar. Ujú. Claro, Y, y, am, Sí, René. oh, y nadie, well, no- muy pocas veces muy pocas veces alguien me corrige sobre, sobre, sobre el imperfecto
y el Y el pasado perfecto. sencillo y Ujú, perfecto. ujú. Sí, Pero y alguna vez alguien me dijo que los dos formas, las dos formas muchas veces son intercambiables muchas ujú. veces, pero hay veces como tenía ciertos años, eso Ujú. no puedes intercambiar No, las no, dos formas. Algunas veces claro. no Ah, puedes hacer eso. para Sí, mí Ujú, es algo, sí. quiero, para mí cuando en inglés usamos pretérito indefinido es mm, normal, pero claro. cuando pensamos sobre imperfecto es algo como en inglés usamos I used to, he used Mm, to claro. play, she used to Mm, study with her friends when she was young. Uh, ujú, es imperfecto para mí en inglés. Imperfecto. ujú. Claro, porque cuando utilizamos en inglés la forma I used to, pues ya estamos hablando, ¿no? De algo que solemos hacer, ¿no? De algo o que hacíamos, ¿no? Yo solía pasear, solía ir a comer a un restaurante, ¿no? Y siempre utilizamos la misma forma, ¿no? I used to, pues lo que queramos Y, explicar, ¿no? y creo que no hay un pasado perfecto para Soler, so- no, eso solía, sí, Ujú, en el pasado, sí. claro. Esta es otra diferencia, ¿no? También Peter nos apunta a la utilización de was más verbo acabado en ing, ¿no? También en inglés para referirse a esta forma verbal, ¿no? A las cosas, ¿no? Que solíamos hacer, ¿no? O que hacíamos, ¿no? Yo estaba comiendo o estaba caminando, ¿no? Sería también algo parecido pues por ejemplo, al imperfecto en español. Sí. Ujú. Eso es. Muy bien, pues vamos, si queréis, vamos a explicar la última parte que nos queda del imperfecto. Se llama o se denomina imperfecto de cortesía. Y este también lo vais a entender, creo que bien, porque es muy sencillo, ¿no? Se utiliza, es la forma del pasado a ver que comparto pantalla ahí. Dice, es la forma del pasado para pedir o expresarse con educación en el presente. Solo lo pueden usar los verbos querer, llamar, venir y desear, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿eh? Es una forma que utilizamos pues en presente, pero es un verbo que utilizamos en el presente, pero con forma de pasado, ¿no? Pues como forma de cortesía, por ejemplo, quería un café solo, por favor, ¿no? Es decir, yo estoy en un bar y llamo al camarero y en lugar de decirle quiero un café solo, por favor, que también se puede decir en español, es más correcto, es más educado, es más cortés decir quería un café solo, ¿no? Como para expresar deseo, ¿no? O, por ejemplo, llamaba para hablar con Ana, ¿no? En las situaciones, por ejemplo, en la que llamamos a casa de una persona y si nos coge el teléfono, pues una persona que no es Ana, utilizamos el pretérito imperfecto de cortesía, en este caso el verbo llamar en imperfecto, es decir, llamaba para hablar con Ana, ¿no? Aunque en realidad estamos en el presente, ¿no? Y no decimos llamo para hablar con Ana, ¿no? Aunque también no es correcto, ¿no? Pero es más educado decir llamaba para hablar con Ana, es una forma de cortesía, ¿no? Otro O ejemplo es, pues, en vez de decir llamo para hablar, sí. eso es, Reni, podemos decir llamo para hablar con Ana,
pero también podemos decir llamaba para hablar con Ana. ¿Qué diferencia hay entre decir llamo y decir llamaba? Que decir llamo es una forma normal de decirlo, y cuando decimos llamaba es una forma de cortesía, es una forma más educada, ¿vale? De decir, pues, ¿por qué llamaba, no? ¿Por qué lo hago? ¿O con quién quiero hablar? Vamos a ver otros dos ejemplos. Por ejemplo, en lugar de decir vengo a alquilar una bicicleta, que también lo podemos decir, es más correcto, es más cortés, es más educado utilizar el verbo venir con la forma del pretérito imperfecto, ¿no? Es decir, venía a alquilar una bicicleta, ¿vale? Y por último, pues imaginaos que vamos a una tienda de, por ejemplo, de ropa, y el dependiente, la persona que nos atiende, en lugar de decirnos, de preguntarnos qué desea, utiliza el verbo desear en pretérito imperfecto, y entonces diría qué deseaba, ¿no? Y es, como hemos dicho, igual que en en los tres ejemplos anteriores, para pues decir, preguntar algo de forma cortés. Pero en la tienda, la dependiente no usa el pasado, porque que deseaba. Claro, claro, Peter, pero como te digo, utiliza el pasado como forma de cortesía, utiliza el pretérito imperfecto, pero esta utilización puede decir que desea, pero también es más correcto, o más, no más correcto, pero sí más educado, más cortés de utilizar el verbo desear en pretérito imperfecto, con el significado de qué deseaba, ¿no? ¿Qué quería? También puede decir qué quería, qué deseaba, ¿no? So, entonces, tú estás diciendo que por ejemplo, en la tienda, una dependiente a veces dependiente uh, diría que deseaba a un cliente, pero, Eso es. pero deseaba es en el pasado. Sí, eso es. Pero el cliente quiere comprar, por ejemplo, la ropa hoy. Eso es, pero como te dice Julie en el chat, creo que en inglés se dice igual, ¿no? Se expresa la forma en pasado, aunque utilizamos el pasado, se utiliza con significado de presente cortés, de presente de cortesía, es el significado del verbo. Ok. ¿Vale? Entonces, ya digo, el verbo lo utilizamos en pasado, pero con un significado de un presente de cortesía, de educación. ¿Entiendes, Peter? Ok, sí, sí. Muy bien. Vale, pues este creo que es el último ejemplo ya del pretérito imperfecto. Vamos a pasar a ver el pretérito indefinido, ¿vale? Aquí está, creo que lo estáis viendo, ¿vale? Pues este es. Si tenéis el enlace, es mejor que lo abráis porque creo que no se ve correcto a través de la pantalla del Hanout. De todas formas, os lo voy a poner en el chat de Verbly. Ese es el pretérito indefinido, ¿vale? Y bueno, vamos a explicarlo un poco. Dice, en el pretérito indefinido hay muchos verbos irregulares como andar, caber, dar, decir, estar, haber, hacer, ir, poder, poner, querer, saber, tener, traer,
venir y ser, ¿no? Estos son, pues, muchos de ellos, ¿no? Bueno, al lado nos ponen unos ejemplos de verbos irregulares, ¿no? Entonces, esto es importante porque tenemos que, como hemos dicho antes, tenemos que conocer los verbos irregulares en español para, pues, pronunciarlos bien, ¿no? Y bueno, el indefinido es una forma verbal en pasado que utilizamos para hablar de una acción que tuvo su inicio en el pasado y finalizó en el pasado, ¿no? Es decir, no continúa en el presente, ¿no? Como el imperfecto, sino que se inició en el pasado y finalizó en el pasado, ¿no? Por ejemplo, pues yo trabajé hace 2 años en una compañía de transportes, por ejemplo. Sería un ejemplo, ¿no? Quiere decir que yo comencé un trabajo, ¿sí? Y estuve desarrollando este trabajo en el pasado, pero también en el pasado ha finalizado este trabajo, ¿no? No se desarrolla la acción hasta el presente, sino que la acción la comencé en el pasado y la finalicé un tiempo después, pero también en el pasado, ¿vale? ¿Entendéis esto? Sí. Por favor, Luis, ¿puedes Sí. repetirlo, esta frase? Yo trabajaba hace años. ¿Qué dice? La frase yo trabajaba, ¿te refieres? Sí, por favor. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de otro verbo, del indefinido. No, de yo trabajé. trabajé. Uh-huh. ¿Qué dices Ajá. con trabajé? Eso es, Julie, quiere decir que en el pasado yo empecé a trabajar, imagínate que empiezo a trabajar en una compañía, ¿no? En una compañía del pasado. Sí. Y tiempo después, pero en el mismo pasado, imagínate, un año después, en el mismo pasado, yo dejo de trabajar para esa compañía, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, hoy yo estoy hablando en presente, ¿no? Sí. ¿Vale? Y digo que yo trabajé en una compañía de transportes hasta hace un año, ¿no? Sí. Quiere decir que yo comencé un trabajo en el pasado, pero que ese trabajo continuó en una parte del pasado, pero finalizó en el pasado. Esta acción ya no la hago en el presente, sino que tuvo su inicio en el pasado, se desarrolló durante un tiempo en el pasado, imaginamos un año, y finalizó en otro punto del pasado, ¿no? Entonces, la acción ya no la hago en el presente, sino que finalizó en el pasado también. Sí, gracias. No hay de qué, Julie. Y bueno, y es esto, ¿no? El indefinido siempre lo utilizamos para hablar de esto, de acciones que tienen su inicio en el pasado, que pueden tener un desarrollo más o menos largo en el pasado, pero no se trasladan o no llegan hasta el presente, ¿no? Sino que finalizan en nuestro pasado, ¿vale? Un ejemplo es este de trabajar, ¿no? Eso es, como dice Julie, mueren en el pasado, ¿no? Son acciones que ya nosotros o la persona que habla, pues no se desarrolla en el presente, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de trabajar, yo trabajé en el pasado en una compañía de transportes, pero actualmente trabajo para una compañía de alimentación, por ejemplo, ¿no? El trabajo distinto, porque el trabajo de transportista o de transporte finalizó en el pasado y ahora trabajo en otra cosa, en otro asunto. ¿Vale? Pues es esto, ¿no? El indefinido, ya digo, es siempre para referirnos a algo que tiene su origen y finaliza en el pasado, ¿no? Aunque, pues, entendemos que en el pasado pueda tener un transcurso de un tiempo, ¿no? De meses, años o décadas, ¿no? Dependiendo del asunto, ¿no? De lo que sea.
Vale, pues vamos a conjugar unos verbos ahora para entender mejor cómo se conjugan y luego pondremos unos ejemplos. Por ejemplo, Julie, ¿tú quieres conjugar el verbo trabajar en pretérito indefinido? Ok. Y yo trabajé, tú trabajaste, usted, él, ella trabajó, yo creo. Nosotros trabajamos, vosotros trabajáis y ustedes y ellas trabajan. ¿Sí? Trabajaron, ¿no? Trabajaron. Trabajaron. Eso es. Julie, solo una puntualización. Has dicho vosotros trabajáis, ¿no? Y es vosotros trabajasteis. Trabajaste. Eso es. Muy bien. Gracias. Pues esto es, ¿no? Ya digo, es una acción que se inicia en el pasado, pero que también muere en el pasado, ¿no? Finaliza en el pasado, en nuestro pasado. Vale, pues vamos, si queréis, a conjugar, por ejemplo, el verbo comer para que... Everval, ¿quieres conjugar el verbo comer, perdón? Sí, sí. Yo comí, tú comiste, usted y él comió, nosotros y nosotras comimos, vosotros y vosotras comisteis, y ustedes, ellos y ellas comieron. Comieron. Ujú. Muy bien, pues es lo mismo, ¿no? En este caso, pues se refiere al verbo comer, ¿no? Cuando comemos, pues nosotros empezamos a comer en el pasado y, como estamos hablando en presente, hablamos de que acabé de comer en el pasado, ¿no? Yo comí, yo empecé a comer en el pasado y acabé, pues, un tiempo después, a lo mejor media hora después, 30 minutos después, acabé de comer, ¿no? Entonces estoy hablando en presente de una acción que hice en el pasado, ¿no? En este caso, comer. ¿Vale? Y por último, pues vamos también a conjugar el verbo vivir, ¿no? Y también lo explicaremos, ¿vale? Mira, ¿quieres conjugar el verbo vivir en indefinido? Sí, yo viví, tú viviste, usted, él, ella vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis y ustedes o ellos vivieron. Uh-huh. Eso es, pues en este caso el verbo vivir lo debemos de acompañar de otro verbo. O, por ejemplo, para hablar de un acontecimiento que vivimos en el pasado, podemos decir yo viví durante un periodo de tiempo en Madrid, por ejemplo, ¿no? Se refiere también entendemos que yo estuve viviendo en Madrid en el pasado durante un tiempo, ¿no? En este caso no nos dice el tiempo, supongamos que también es un año, pero esta acción de vivir en Madrid finalizó en el pasado, ¿no? Y en la actualidad, pues ya no vivo en Madrid, sino que vivo en Londres o en, no sé, en Nueva York o en cualquier otra ciudad, ¿vale? Oh, y dices, viví ahí por un tiempo, aunque no defines el tiempo, dices que es un tiempo y por eso es imperfecto, es perfecto, por eso, sí. Sí, bueno, también podemos definir el tiempo, si queremos, pero no sería más correcto. Es mejor, pues, si no definimos el tiempo, pues se entiende, sería más correcto utilizar el indefinido, ¿vale? Oh, Porque, por ejemplo, si definimos, si utilizamos el, el tiempo, pues ya no diríamos yo viví, sino, por ejemplo, si yo quiero decir que viví durante 5 años en Madrid, sería más correcto decir yo estuve viviendo durante
5 años en Madrid, ¿no? Que es como si fuera el pasado continuo, ¿no? En inglés. Yo estuve viviendo durante 5 años en Madrid, ¿no? ¿Entendéis la diferencia entre el pasado continuo y el presente? Perdón, y el indefinido. Sí, sí, es mejor decir imperfecto cuando, cuando, cuando hablas de un tiempo indefinido. Eso es, de un tiempo no Sí, definido. Ujú. sí. Muy bien, pues vamos a ver ahora el indefinido, pero en esta otra, con unos ejemplos en los que nos explican en qué situaciones se utiliza, ¿vale? A ver si lo encuentro y pasamos por eso. Hemos visto, ya digo, hemos visto primero el perfecto, luego hemos visto el imperfecto y ahora vamos a ver el indefinido. A ver, creo que estaba por aquí. No sé, no lo veo ahora, que pues pensaba que estaba por aquí, pero pretérito perfecto. Aquí está, pretérito indefinido. Vale, creo que lo veis, ¿no? Dice, expresa una acción realizada, habiéndose producido la misma en un periodo temporal que ya no continúa, ¿no? Es lo que hemos explicado. Es una acción que comenzó en el pasado y ya no continúa, ¿no? Finalizó en el pasado. Por ejemplo, ayer no hubo partido, ¿no? Ayer ha pasado ya, ¿no? Entonces nos referimos a algo que ocurrió en el ayer, algo que ya no continúa. O, por ejemplo, cuando decimos, la semana pasada me tomé 2 días libres, ¿no? Al estar ya en una semana diferente, en la siguiente semana, pues entendemos que es otra, ¿no? No tiene nada que ver, ¿vale? O, por ejemplo, las clases se suspendieron en junio. ¿Sí? Y bueno, cuando leemos esta frase, pues damos por supuesto o se entiende que ya no es junio, ¿no? Que estamos ya en otro mes más avanzado, en julio, en agosto o en septiembre, ¿no? Es un mes que ya ha pasado, ¿vale? Sí, es que no necesitas decir que ha pasado. Eso es. Sí. Eso es porque con la propia palabra, por ejemplo, con ayer, la semana pasada o junio, ¿no? Ya debemos utilizar siempre el pretérito indefinido, ¿no? En este caso, el pretérito indefinido en la primera frase es hubo, ¿no? Que es el verbo haber en pretérito indefinido, ¿no? El indefinido del verbo haber es hubo, ¿vale? Y bueno, con la segunda frase pasa lo mismo, ¿no? La semana pasada me tomé 2 días libres, ¿no? El verbo que aparece en indefinido es el verbo tomar y, ya digo, en este caso, pues aparece en indefinido tomé, ¿no? Y la última, las clases se suspendieron en junio. El verbo es el verbo suspender, ¿no? Y aparece en indefinido, ¿no? La forma del indefinido, ¿no? Del pasado en indefinido, del verbo suspender, de la tercera persona del plural, ¿no? De ellas, de las clases, es suspendieron, ¿vale? Hay un enlace para esta página. ¿Sí, Juli? Hay un enlace para esta página. Sí, ahora mismo te lo pongo, Juli. Gracias. Pensaba que lo teníais abierto. Vale, pues en el chat de Verblink te lo acabo de poner, Juli. Ese es el enlace, el link, bueno, y aquí lo podemos ver. Ahora vamos a, una vez que hemos hablado pues de cuando hablamos de una acción, ¿no? Utilizando, pues, por ejemplo, la semana pasada, ayer o un mes, ¿no? Utilizamos una situación del pasado, ¿no? Al referirnos a
algo del pasado, pues en este caso ayer, la semana pasada o junio, ¿no? Son tiempos del pasado, ¿no? Una semana, ayer o junio, unos meses. Vale, vamos a seguir leyendo. Dice, así, los elementos temporales del indefinido excluyen el tiempo en el que se habla. Ayer, anoche, el verano pasado, el otro día, hace un año. Entonces, bueno, pues en este caso ya nos aparecen los elementos temporales, ¿no? El otro día corrí 6 kilómetros, ¿no? El verbo es el verbo correr y en indefinido, pues debemos utilizar corrí, ¿no? Y bueno, al utilizar el otro día, no estamos diciendo qué día fue, no decimos si fue hace 3 días, 4 días o 5 días, ¿no? Simplemente decimos el otro día. Sabemos que hace unos días, pero no realmente es algo indefinido, no sabemos cuándo fue, pero sí sabemos que es en el pasado, ¿no? Otro ejemplo dice, anoche me atacó un perro, ¿vale? En este caso el verbo en pretérito indefinido es el verbo atacar y aparece en esta forma verbal, pues sería atacó, ¿no? Se refiere a justo la noche anterior, anoche. Y por último, pues la última frase dice, la conocí hace un año, ¿no? El verbo conocer, en este caso, también aparece en indefinido para referirse a el momento del pasado en el que él conoció él o ella conoció a la otra persona, ¿sí? Y fue un momento en el que tuvo su inicio y tuvo su final, pero acabó, ¿no? Acabó en el pasado y no continúa en el presente, sino que finalizó en el pasado, al igual que las otras dos. Vale, pues también nos dice, a veces estos elementos se acompañan con el pretérito perfecto a causa de motivaciones emocionales. El hablante se ve emocionalmente todavía dentro de esa vivencia, muy cercano a ella. Se trata de tiempo psicológico, ¿vale? Esta situación es bastante especial, el tiempo psicológico, bueno, se suele utilizar, pero tampoco a veces no es tan común, Vamos a ver unos ejemplos. Dice, el año pasado ha muerto mi padre, ¿no? Entonces, bueno, pues habla de que el año pasado ha muerto como si fuera algo todavía cercano, ¿no? A él. O, por ejemplo, me han dado trabajo hace un mes, ¿no? Se utiliza también el han dado para referirse al trabajo, ¿no? Cuando hace ya más de un mes, ¿no? Y parece que se lo han dado pues hace unas horas o un día, ¿no? En este caso, pues, ya decimos, es el pretérito indefinido, pero con construcción de pretérito perfecto, ¿no? Porque dice, ha muerto o han dado, ¿no? ¿Vale? Luis, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia? Like, por ejemplo, anoche me atacó un perro. Para mí es el mismo de el año pasado. El año pasado morí mi padre. Porque ha morido. Porque Ha muerto. Ha muerto. Sí, pero para mí es el mismo. Anoche me atacó un perro, es pretérito, right? Sí. Y el año pasado, murió mi padre, no murió. ¿Por qué murió? Murió. ¿Por qué no? ¿Te refieres? ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero te refieres a la diferencia entre murió y atacó o murió o atacó y ha muerto, ¿no?
por ejemplo, si decimos atacó, por ejemplo, cuando hemos leído la frase de anoche me atacó un perro, no, quiere decir que fue anoche, que la acción comenzó anoche, pero también finalizó anoche, ¿no? ¿Vale? Sí. Y en el caso de mm, por ejemplo, el ejemplo este que hemos visto, a ver si lo puedo ver, lo puedo leer, para decírtelo igual. Pero El año pasado, el año pasado es lo mismo de anoche. sí, pero en este caso se llama, ya digo, por eso se llama, a ver si veo hablamos de tiempo psicológico, por esto, porque realmente si se refiere al año pasado, pero es una época alejada, ¿no? Y el hablante habla de ello como si fuera algo que todavía pues se traslada al presente, ¿no? No sé si me entiendes. Oh, Es physiological. que, Mm. claro, es que, Peter, el tiempo psicológico en el indefinido es un poco raro, ¿no? Mm. Porque se utiliza como una construcción de pretérito perfecto, pero realmente es un pretérito indefinido, ¿no? Habla de algo que ha pasado en el pasado y que ha acabado en el pasado, ¿no? El año pasado murió mi padre porque realmente si mi padre murió en el pasado, está muerto, ¿no? Y en este caso dice, el año pasado ha muerto mi padre, ¿no? Como si la acción pues aún perdurara en el presente, ¿no? Cuando sabemos que no perdura. Por eso decimos que es un tiempo psicológico. Esto es un poco complicado a lo mejor de entender, ¿eh? Mm. Es que, no sé, es un poco complicado porque ya digo, porque se refiere a algo que realmente ha acabado en el pasado, como la muerte del padre ha finalizado en el pasado, pero él utiliza una forma como si fuera el pretérito perfecto para indicar que se siente cercano todavía a su padre, ¿no? Como, como para indicar que su padre aún está presente. Entonces, es esto, Creo que entiendo. es que es un poquito, a lo mejor, difícil de entender al principio, pero es realmente esto, es utilizar el pretérito perfecto, pero con significado de indefinido. Su padre sabemos que ha muerto, si decimos que ha muerto en el pasado, realmente ha muerto, ¿no? Y la acción de morir finaliza en el pasado, no está presente. Pero al utilizar la forma ha muerto, es como si quisiera indicar que su padre aún está presente. No sé, es un poquito quizás complicado, ¿eh? No sé si de entender, pero Okay. No entiendo, pero es okay. mm, si quieres, no sé, si quieres ponemos otro ejemplo. Por ejemplo, Peter, tú te refieres, por ejemplo, a la diferencia, vamos a poner una diferencia con el pretérito perfecto, ¿no? Eh, Tú te refieres a la diferencia entre, por ejemplo, el año pasado me han dado trabajo, ¿no? Por ejemplo, o decir, el año pasado trabajé, El año ¿o no? pasado me han Dado trabajo, dado ¿sí? trabajo. Oh, O el año pasado he trabajado, por ejemplo. ajá. Por ejemplo, la diferencia entre el año pasado he trabajado, ¿no? ¿Vale? Eh, Sí. Quiere decir, eh,
lo que pasa es que tampoco sería correcto. Te lo quiero explicar para que lo entiendas, pero te he puesto un mal ejemplo porque no sería correcto decir el año pasado he trabajado, porque para decir, deberíamos decir, por ejemplo, si yo digo el año pasado trabajé, ¿no? Vamos a explicar primero esto. El año pasado trabajé quiere decir que yo empecé a trabajar en una parte del año pasado y terminé de trabajar, pues, en el pasado también, pero unos meses después, ¿vale? Okay. Y si yo digo he trabajado, pues en este caso no podemos decir el año pasado he trabajado. Ahora sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si digo he trabajado, no me refiero a... no utilizo cuándo, sino que digo he trabajado para referirme a que he realizado un trabajo, ¿no? Pero no digo... Es una cosa que hemos hecho en el pasado y que perdura el presente. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Hemos explicado al principio de la clase. Por ejemplo, yo digo, esta mañana he trabajado, ¿vale? ¿Vale, Peter? Sí, esta mañana he trabajado. Ok, pues imagínate que ahora es por la noche y yo he trabajado esta mañana, pero digo, he trabajado porque aún es el mismo día, no ha acabado el día. Entonces digo, he trabajado o hoy he trabajado, porque el día aún no ha acabado, ¿no? Yo he acabado de trabajar, pero no el día. Sí. Entonces... Ok. Vale, yo entiendo más o menos. Entiendo. Más o menos. Vale, pues vamos a los ejercicios. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios en esta misma hoja utilizando formas verbales, ¿vale? Vamos a la página número 14. Dice, completa con un tiempo del pasado, ¿no? Debemos utilizar bien el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto o el pretérito indefinido en el espacio con el verbo que nos aparece entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, la primera frase dice, ayer, ¿no? Nos aparece el verbo entre paréntesis ir, referido a yo, al cine, pero no me gustar la película, ¿no? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con e-verbal. E-verbal, ¿entiendes qué tenemos que hacer? Sí. Vale, pues ¿quieres completar la primera frase? Ayer yo fui al cine, pero no me gustaba la película. No, es verbal. La primera parte está bien. Ayer fui al cine, pero no me gustó la película. ¿Por qué? Porque cuando yo fui al cine fue ayer, ¿no? Entonces la acción comenzó ayer, yo fui al cine ayer y la película finalizó ayer, ¿no? La acción finalizó ayer. Entonces, por esto debemos utilizar el pretérito indefinido, ¿no? Porque la acción comienza ayer y finaliza ayer, ¿no? Y la segunda parte es exactamente igual. Pero debemos utilizar gustó la película, no me gustó, porque la película la empecé a ver ayer y terminé de verla ayer. Entonces, no podemos decir gustaba, ¿no? Porque como hemos visto, no sería correcto, sino que deberíamos decir ayer fui al cine, pero no me gustó la película, porque la acción tiene inicio y fin en el día de ayer, ¿vale? Vale, gracias. Pues vamos con la número 2, Julie. Y cuando tenía 5 años, estaba todavía en el pueblo. Muy bien, Julie, esto sí es correcto, ¿no? Cuando yo tenía 5 años, estaba todavía en el pueblo, ¿no?
se refiere a, como hemos visto, a algo que hacíamos en el pasado, pues como algo, algo que hacíamos, algo rutinario, ¿no? Cuando yo tenía 5 años, yo estaba todavía en el pueblo, yo permanecía aún en el pueblo, ¿vale? Como Vale. como algo que se desarrollaba en el pasado, ¿no? Vale. Bien, mira, vamos con la número 3. Todavía no has empezado. ¿A qué esperas? Muy bien, eso es, ¿no? Todavía no has empezado. ¿A qué esperas? Vale, pues en este caso utilizamos el pretérito perfecto, ¿vale? Todavía no se ha empezado, ¿no? Nos referimos a una acción que comienza o que tiene inicio en el pasado, pero se desarrolla hasta el presente, ¿no? Debería haber empezado en un pasado cercano, ¿no? Hace, pues, imaginamos que hace unos minutos o unas horas. Todavía no se ha empezado. ¿A qué esperas, no? ¿Vale? Porque la acción debe comenzar en el pasado y... Muy bien, pues vamos con la número 4, Peter. Uh-oh. El reloj y llevaba sin funcionar 2 semanas hasta que lo arregló yo. Sí, lo arreglé. Arreglé yo. Eso es. Muy bien, en la primera parte de la frase utilizamos el pretérito imperfecto, el reloj llevaba, ¿no? Porque decimos que estamos refiriéndonos al tiempo que el reloj estaba sin funcionar en el pasado, ¿no? El reloj llevaba sin funcionar en el pasado 2 semanas, hasta que también en el pasado lo arreglé yo, ¿no? La acción en el pasado ya ha finalizado por completo, ¿no? Yo lo arreglé en el pasado, pero yo acabé de arreglarlo en el pasado. Por eso decimos lo arreglé. Utilizamos el perfecto, el pretérito perfecto, perdón, el indefinido en el segundo caso. Vale, pues vamos con la número 5, Shane. 5. Esta mañana un taxista atropelló a un niño que cruzaba la calle. Muy bien, pues aquí exactamente igual, ¿no? Pero al contrario de la frase anterior. Esta mañana un taxista atropelló, ¿no? Porque el taxista lo atropelló en el pasado, es decir, la acción de atropellar finalizó en el pasado a un niño que en el pasado estaba realizando la acción de cruzar la calle, ¿no? Estaba haciendo una acción en el pasado, en este caso cruzar, ¿no? Y por eso debemos utilizar el pretérito imperfecto a un niño que cruzaba la calle. Bien, pues vamos con la siguiente. A ver si un momento, a ver si puedo ver el nombre. Reni, que no te veía. Vamos con la número 6. Ok. El otro día Juan estaba muy pesado. No, no hizo más, no hacía más que contar chistes estúpidos. Eso es. Muy bien, Reni dice, el otro día Juan estaba muy pesado, ¿no? Utilizamos el pretérito imperfecto estaba porque nos estamos refiriendo a una acción que se desarrolla en el pasado, ¿no? Juan estaba siendo muy pesado, ¿no? Juan estaba muy pesado, ¿no? Él estaba se estaba comportando de manera pesada, ¿no? Estaba agobiando durante una parte de este pasado, ¿no? Estaba desarrollándose la acción de incordiar, ¿no? O de molestar, ¿no? Y luego dice, no hacía más que contar chistes estúpidos, ¿no? Volvemos a utilizar también el pretérito imperfecto
porque se está refiriendo a lo que él estaba haciendo, ¿no? No hacía, no dejaba, él estaba pues contando chistes estúpidos, ¿no? ¿Vale? Entonces, en los dos casos, ya digo, debemos utilizar el pretérito imperfecto. Vale, pues vamos con la número 7, Everval. Quando éramos pequeños, sempre nos atemorizaram com a mesma história. Bien, dice, cuando éramos pequeños, ¿no? Éramos, pues utilizamos el pretérito imperfecto de nuevo cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Cuando nos estábamos, pues, se refiere al momento, ¿no? De nuestra vida en el que se desarrolla nuestra acción, nuestra infancia, cuando éramos pequeños, siempre nos atemorizaba, se refiere a él, ¿no? Es decir, nos metía miedo, intentaba amedrentarnos, darnos miedo con la misma historia, ¿vale? Entonces, tanto cuando éramos pequeños, ¿no? Debemos utilizar el imperfecto porque se refiere a un periodo de nuestra vida, de cuando éramos pequeños, a este periodo, ¿no? En el que se desarrolla nuestra vida. Como atemorizaba porque se refiere a pues las veces que nos intentaban meter miedo en el pasado, ¿no? Y por esto, pues, también es por lo que debemos utilizar el imperfecto. Vale, pues vamos con la número 8, Yuri. Micrófono. Oh, sorry. Oh, Yuri, ahora. ¿Probaste alguna vez el gazpacho? Yo lo probé ayer por primera vez. Vale, aquí la primera, Yuli, sería ¿has probado? ¿Has probado alguna vez el gazpacho? Oh, puede usar, ¿has probado? Sería... Porque no ha hecho hoy, ¿no? En estas horas. Está bien. Sí, pero sería más correcto decir, has probado para preguntar si Sí. alguna vez lo has hecho, ¿no? Si alguna vez has probado el gazpacho, entonces... Sí, hacen sentido. Es solo porque yo pensaba solo usamos de imperfecto y pretérito la otra nombre. Ok, estamos utilizando las tres formas, lo que pasa que algunas veces vienen algunos verbos en imperfecto, otras veces los mezcla con el perfecto y otras veces con el indefinido, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería, ¿has probado alguna vez el gazpacho? Y dice, yo lo probé ayer por primera vez, ¿no? Entonces, el primer caso utiliza el pretérito perfecto, ¿no? Para referirse a algo, ¿no? Que has probado en el pasado, pero que sigues probando en el presente, ¿no? En este caso, yo puedo probar el gazpacho en el pasado y seguir probándolo en el presente. Y la segunda opción, pues, la segunda parte de la frase dice, yo lo probé ayer por primera vez, ¿no? En este caso debemos utilizar el pretérito perfecto porque nos referimos a ayer, ¿no? Ayer es una parte, ¿no? Del pasado que ya ha finalizado, ¿no? Que ya ha muerto. Entonces, por eso debemos utilizar el pretérito perfecto, ¿vale? Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí y luego vamos a continuar con... En la siguiente clase ya finalmente vamos a continuar con otros ejercicios y explicaremos si queréis alguna duda más
acerca de esto, repasaremos si queréis algún tiempo verbal o si vemos algún ejemplo que no entendáis bien, podemos repasar el imperfecto, el perfecto o el indefinido, ¿vale? Gracias. ¿De acuerdo? Pues ahora mismo, en un minuto, comenzamos la siguiente clase y seguiremos haciendo ejemplos y explicando, si queréis, un poco más de estas tres formas verbales. Vale. Venga, pues hasta ahora, nos vemos en un minuto si queréis. Sí. Gracias.